Seduciendo a Mr. Bridgerton. Saga Bridgerton 4 por Julia Quinn. Capítulo 1. Las madres casamenteras están unidas en su dicha. Colin Bridgerton ha regresado de Grecia. Para información de aquellos amables y desconocedores lectores que vienen por primera vez a la ciudad, el señor Bridgerton es el tercero del legendario octeto de hermanos Bridgerton, de ahí su nombre Colin, cuya inicial es C. Sigue a Anthony y Benedict, y precede a Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth. Si bien el señor Bridgerton no posee título de nobleza, y es muy improbable que lo posea, es el séptimo en la línea de sucesión para el título de vizconde. Viene detrás de los dos hijos del actual vizconde y de su hermano mayor Benedict y sus 3 hijos. Sigue siendo considerado uno de los mejores partidos de la temporada, gracias a su fortuna, su cara, su figura y, por encima de todo, su encanto. De todos modos, es difícil pronosticar si el señor Bridgerton sucumbirá a la dicha conyugal en esta temporada. Sin duda, está en edad para casarse. 33 años, pero nunca ha manifestado un interés decidido por ninguna damita de linaje adecuado, y, para complicar aún más las cosas, tiene una detestable tendencia a marcharse de Londres en un abrir y cerrar de ojos con rumbo a algún lugar exótico. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 2 de abril de 1824. ¡Mira esto!, exclamó Portia Featherington con un grito agudo. —¡Ha regresado Colin Bridgerton! Penélope levantó la vista de su labor. Su madre tenía cogido el último número de la revista de Sociedad de Lady Whistledown como uno se agarraría, digamos, a una cuerda salvavidas al estar colgando de lo alto de un edificio. —Lo sé —musitó. Portia frunció el ceño. Detestaba que alguien, cualquiera, se enterara de un cotilleo antes que ella. —¿Cómo leíste el Whistledown antes que yo? Le dije a Briarley que me lo apartara y no permitiera que nadie lo... —No lo vi en Whistledown —la interrumpió Penélope antes de que su madre fuera a castigar al pobre y asediado mayordomo. —Me lo dijo Felicity ayer por la tarde. A ella se lo dijo Hyacinth Bridgerton. Tu hermana se pasa muchísimo tiempo en la casa de los Bridgerton. —¿Como yo? —observó Penélope, tratando de discernir a dónde quería llegar su madre. Portia se dio unos golpecitos con el dedo a un lado del mentón, como hacía siempre que estaba tramando algo. Colin Bridgerton está en edad de buscarse una esposa. Penélope alcanzó a cerrar los ojos antes de que se le salieran de las órbitas. Colin Bridgerton no se va a casar con Felicity. Cosas más raras han ocurrido, dijo Portia haciendo un leve encogimiento de hombros. No que yo lo haya visto, musitó Penélope. Anthony Bridgerton se casó con esta niña Kate Sheffield, y eso que era aún menos popular que tú. Eso no era del todo cierto, pensó Penélope, pues en su opinión las dos habían estado en un peldaño igualmente bajo de la escala social, pero no tenía mucho sentido decirle eso a su madre, la que tal vez creía haberle hecho un elogio a su tercera hija al decirle que no había sido la menos popular durante esa temporada. Notó que se le tensaban los labios. Los elogios de su madre tenían la costumbre de aterrizar como aguijones de avispa. —No pienses que ha sido mi intención criticar —dijo Portia, de repente toda consideración. La verdad es que me alegra de que te hayas quedado soltera. A no ser por mis hijas, estoy muy sola en este mundo, y es agradable saber que una de ustedes podrá cuidar de mí en mi vejez. Penélope tuvo una visión del futuro, el futuro que acababa de describir su madre, y sintió un repentino deseo de salir corriendo y casarse con el desollinador. Hacía ya tiempo que se había resignado a una vida de soltería eterna,
pero siempre se las arreglaba para imaginarse sola en una encantadora casita de serie en un barrio residencial tranquilo, o tal vez en una casita junto al mar, pero ese último tiempo, Portia solía condimentar sus conversaciones con referencias a su vejez y a la suerte que tenía porque tenía a su hija para cuidar de ella. ¿Qué más daba que tanto Prudence como Philippa se hubieran casado con hombres muy adinerados y que poseyeran sus buenos fondos para ocuparse de dar todas las comodidades a su madre? ¿O que su madre fuera moderadamente rica? Cuando su familia le estableció su dote, le reservaron la cuarta parte de ese dinero para su cuenta personal. No, cuando Portia hablaba de ser cuidada, no se refería a dinero. Lo que deseaba era una esclava. Exhaló un suspiro. Era demasiado dura para juzgar a su madre, aunque solo fueran sus pensamientos, y eso lo hacía con muchísima frecuencia. Su madre la quería, sabía que su madre la quería, y ella quería a su madre. Solo ocurría que a veces no le caía nada bien su madre. Era de esperar que eso no la hiciera una mala persona, pero francamente su madre era capaz de poner a prueba la paciencia de la más amable y bondadosa de sus hijas, y, como su tercera hija era la primera en reconocer, sabía ser un poquitín sarcástica a veces. ¿Por qué no crees que Colin se casaría con Felicity? Le preguntó Portia. Penélope levantó la vista, sorprendida. Pensaba que ya habían acabado con ese tema. Debería haberlo sabido. Su madre no era otra cosa que tenaz. Bueno, dijo ella, haciendo una pausa para pensar. ¿Es 12 años menor que él? Bah, musitó Portia, haciendo un gesto con la mano para descartar eso. Eso no es nada y tú lo sabes. Penélope frunció el ceño y a continuación lanzó un gritito, al enterrarse casualmente la aguja en el dedo. Además, continuó Portia alegremente, tiene... Repasó la hoja Whistledown en busca de la edad exacta. 33 años. ¿Cómo pretende evitar una diferencia de 12 años entre él y su esposa? Supongo que no esperarás que se case con alguien de tu edad. Penélope se chupó el dedo herido aun sabiendo que era terriblemente grosero hacerlo, pero necesitaba mantenerse algo en la boca para no decir algo horrible y horriblemente malévolo. Todo lo que decía su madre era cierto. En muchas bodas de la aristocracia, tal vez incluso en su mayoría, los hombres eran 12 y más años mayores que sus novias, pero no sabía por qué encontraba que la diferencia de edad entre Colin y Felicity era aún mayor, tal vez porque no logró evitar una expresión de repugnancia. Es como una hermana para él, una hermanita menor. Francamente, Penélope, a mí no me... Es casi incestuoso, masculló Penélope. ¿Qué has dicho? Nada, repuso volviendo a coger su labor. Estoy segura de que dijiste algo. Me aclaré la garganta, explicó Penélope negando con la cabeza. Tal vez oíste... Te oí decir algo. Estoy segura. Penélope gimió. Su vida se extendía larga y tediosa ante ella. Madre, dijo con la paciencia de, si no de una santa, al menos de una monja muy devota. Felicity está prácticamente comprometida con el señor Albansdale. Portia empezó a frotarse las manos. No se comprometerá con él si logra pescar a Colin Bridgerton. Felicity prefería morir antes que irle detrás a Colin. No, desde luego que no. Es una niña inteligente. Cualquiera puede ver que Colin Bridgerton es mejor partido. Pero Felicity ama al señor Albansdale. Portia se desinfló, desanimada, en su muy mullido sillón. Está eso. Y el señor Albansdale posee una fortuna perfectamente respetable. Portia se dio unos golpecitos en la mejilla con el índice. Cierto, no tan respetable como una tajada Bridgerton.
añadió en tono agudo. Pero nada despreciable, supongo. Penélope vio que era el momento de dejarlo estar, pero no pudo evitar que se le abriera la boca una vez más. Con toda verdad, madre, es una pareja maravillosa para Felicity. Deberíamos estar encantadas por ella. Lo sé, gruñó Portia. Lo que pasa es que he deseado tanto que una de mis hijas se case con un Bridgerton. ¡Qué éxito! Sería la comidilla de Londres durante semanas, años tal vez. Penélope enterró la aguja en el cojín que tenía al lado. Era una manera idiota de descargar la rabia, pero la única alternativa a ponerse de pie de un salto y gritar a voz en cuello. ¿Y yo? Al parecer, Portia creía que una vez que se casara Felicity, acabaría para siempre toda esperanza de una unión con un Bridgerton. Pero ella seguía soltera. ¿No contaba nada eso? Era demasiado desear que su madre la considerara con el mismo orgullo que sentía por sus otras 3 hijas. Sabía que Colin no le elegiría por esposa, pero ¿no debería una madre ser por lo menos un poquito ciega a los defectos de sus hijas? Era evidente que ni Prudence, ni Philippa, ni Felicity habían tenido jamás una oportunidad con un Bridgerton. ¿Por qué su madre parecía pensar que sus encantos superaban tanto los de ella? Muy bien, tenía que reconocer que Felicity gozaba de una popularidad que superaba la de sus 3 hermanas mayores juntas, pero ni Prudence ni Philippa fueron jamás incomparables. En los bailes revoloteaban por el perímetro del salón igual que ella, pero claro, ya estaban casadas. Ella no habría deseado casarse con ninguno de sus 2 cuñados, pero por lo menos ellas ya eran esposas. Pero, por suerte, la mente de Portia ya andaba por pastos más verdes. Debería ir a ver a Violet, estaba diciendo. Qué aliviada debe de estar con el regreso de Colin. Seguro que Lady Bridgerton estará encantada de verte, dijo Penélope. Esa pobre mujer, suspiró Portia teatralmente. Se preocupa mucho por él, ¿sabes? Lo sé. De verdad, creo que eso es más de lo que tendría que soportar una madre, tanto que viaja, solo el buen señor sabe dónde, a países que son claramente paganos. Creo que en Grecia se practica el cristianismo, masculló Penélope, volviendo la atención a su labor. No seas impertinente, Penélope Ann Featherington, y además son católicos, concluyó estremeciéndose ante esa palabra. No son católicos, replicó Penélope, renunciando a la labor y dejándola a un lado. Son ortodoxos griegos. Bueno, no pertenecen a la Iglesia de Inglaterra, insistió Portia, sorbiendo por la nariz. Siendo griegos, no creo que les preocupe terriblemente eso. Portia la miró desaprobadora, con los ojos entrecerrados. ¿Y cómo sabes de esa religión griega? No. Hizo un espectacular ademán con la mano. No me lo digas, lo has leído en alguna parte. Penélope se limitó a pestañear, tratando de pensar en alguna respuesta. Ojalá no leyeras tanto, suspiró Portia. Igual podrías haberte casado hace años si te hubieras concentrado más en la finura social y menos en... ¿Menos en qué? Tuvo que preguntar Penélope. No lo sé. En lo que sea que haces que te tiene contemplando el espacio y soñando despierta con tanta frecuencia. Simplemente pienso, repuso Penélope mansamente. A veces me gusta parar a pensar. ¿Para qué? Penélope no pudo evitar sonreír. Esa pregunta de Portia resumía más o menos lo que diferenciaba a madre e hija. No es nada, madre, de verdad. Portia dio la impresión de que quería decir algo más, pero lo pensó mejor. O tal vez solo tenía hambre. Cogió una galleta de la bandeja del té y se le echó en la boca. Penélope alargó la mano para coger la última galleta
y entonces decidió dejársela a su madre. Podría convenirle mantenerle llena la boca. Lo último que deseaba era encontrarse en otra conversación acerca de Colin Bridgerton. Llegó Colin. Penélope levantó la vista de su libro, Breve Historia de Grecia, para mirar a Eloise Bridgerton, que venía entrando como una tromba en su habitación. Como siempre, no la habían anunciado. El mayordomo de las Featherington estaba tan acostumbrado a verla allí que la trataba como a un miembro de la familia. ¿Sí? Preguntó, consiguiendo fingir, en su opinión, una indiferencia bastante realista. Claro que ya había escondido la breve historia de Grecia debajo de Matilda, la novela de S.R. Fielding que hiciera furor el año pasado. Todo el mundo tenía un ejemplar de Matilda en su mesilla de noche, y era lo bastante voluminoso para ocultar bien la breve historia de Grecia. Eloís fue a sentarse en el sillón del escritorio. Sí, viene muy bronceado, todo el tiempo al sol, supongo. Fue a Grecia, ¿verdad? Eloís negó con la cabeza. Dice que la guerra ahí ha empeorado, por lo que era muy peligroso ir allí, así que fue a Chipre. Caramba, dijo Penélope sonriendo. Lady Whistledown se equivocó en algo. Eloís sonrió, esa descarada sonrisa Bridgerton, y nuevamente Penélope pensó qué suerte era tenerla por amiga íntima. Las dos eran inseparables desde los 17 años. Juntas pasaron sus temporadas en Londres, juntas llegaron a la edad adulta, y juntas se convirtieron en solteronas, para gran consternación de sus respectivas madres. Eloís aseguraba que nunca conoció a la persona adecuada. A Penélope, claro, nunca nadie se lo propuso. ¿Le gustó Chipre? Dice que es fantástico. Ay, cómo me gustaría viajar. Tengo la impresión de que todo el mundo ha estado en alguna parte menos yo. Ni yo, le recordó Penélope. Ni tú. Gracias a Dios por ti. Eloís, exclamó Penélope arrojándole un almohadón. Pero también ella agradecía a Dios por Eloís. Todos los días. Muchas mujeres se pasaban toda la vida sin tener ni una sola amiga íntima, y ella tenía a una a la que le podía contar todo. Bueno, casi todo. Nunca le había dicho nada acerca de sus sentimientos por Colin, aunque tenía la idea de que Eloís lo sospechaba, pero por tacto no lo mencionaba, lo cual le confirmaba la certeza de que Colin no la amaría jamás. Si a Eloís le hubiera pasado la idea por la cabeza, aunque solo fuera un momento, habría comenzado a urdir estrategias casamenteras con una tenacidad que impresionaría a cualquier general del ejército. Cuando le interesaba algo, Eloís era un tipo de persona bastante mandona. Y dijo que el agua estaba tan agitada que echó las tripas por la borda, y... Eloís se interrumpió mirándola enfurruñada. ¿No me estás escuchando? No, reconoció Penélope. Bueno, sí, algunas partes. No puedo creer que Colin te haya dicho que vomitó. Bueno, soy su hermana. Se pondría furioso si supiera que me lo has contado a mí. Eloís hizo un gesto de protesta con la mano. No le importará, eres como otra hermana para él. Penélope sonrió, pero suspiró al mismo tiempo. Madre le preguntó, ¿cómo no?, si pensaba quedarse en la ciudad para la temporada. Continuó Eloís. Y cómo no, él se puso terriblemente evasivo, así que decidí interrogarlo yo. Terriblemente inteligente por tu parte, musitó Penélope. Eloís le arrojó el almohadón. Por fin logré que me dijera que sí, que piensa quedarse por lo menos unos meses, pero me hizo prometer que no se lo diría a madre. Bueno, eso no es... Penélope se aclaró la garganta. Terriblemente inteligente por su parte. Si tu madre cree que el tiempo que va a pasar aquí es limitado, va a redoblar sus esfuerzos en casarlo. Yo diría que eso es lo que más desea evitar él. Ese parece ser su objetivo en la vida, convino Eloís.
Si la tranquilizara diciéndole que no tiene ninguna prisa por marcharse, tal vez ella no lo acosaría tanto. Interesante idea, pero probablemente es más cierto en la teoría que en la práctica. Mi madre está tan resuelta a verlo casado que no le importa aumentar su empeño. Sus esfuerzos normales ya lo vuelven loco. ¿Puede uno volverse doblemente loco? Musitó Penélope. Eloís la dio la cabeza. No lo sé, ni creo que me interese descubrirlo. Las dos se quedaron calladas un rato, algo bastante raro en realidad, y de repente Eloís se incorporó de un salto. Tengo que irme. Penélope sonrió. Las personas que no conocían muy bien a Eloís creían que ésta tenía la costumbre de cambiar de tema con frecuencia y bruscamente, pero ella sabía que la verdad era totalmente diferente. Cuando Eloís tenía la mente puesta en algo, era incapaz de olvidarlo, lo cual significaba que si de pronto quería marcharse, eso tenía que ver con algo que habían hablado antes esa tarde. Esperamos a Colin para el té. Penélope sonrió. Le encantaba tener la razón. Deberías venir, añadió Eloís. Penélope negó con la cabeza. Él querrá que solo esté la familia. Puede que tengas razón, dijo Eloís asintiendo levemente. Muy bien, entonces, me voy. Siento terriblemente hacer tan corta la visita, pero quería estar segura de que sabías que Colin estaba en casa. Whistledown, dijo Penélope. De acuerdo. ¿De dónde saca la información esa mujer? Observó Eloís, moviendo la cabeza pensativa. Te juro que a veces sabe tanto sobre mi familia que pienso que si no debería asustarme. No puede continuar eternamente, comentó Penélope, levantándose para acompañar a su amiga hasta la puerta. Alguien va a descubrir finalmente quién es, ¿no te parece? Eloís llegó a la puerta, cogió el pomo, lo giró y tiró. No sé, yo pensaba eso, pero ya van 10 años. Más en realidad, si la fueran a descubrir, yo creo que ya habría ocurrido. Penélope la siguió por la escalera. Finalmente cometerá un error. Tiene que cometerlo. No es más que un ser humano. Eloís se echó a reír. Mira tú, y yo que creía que era un dios menor. Penélope se sorprendió sonriendo de oreja a oreja. En eso, Eloís se detuvo y se giró tan de repente que Penélope chocó con ella y a punto estuvieron las dos de caer rodando por los últimos peldaños de la escalera. ¿Sabes qué? No logro ni empezar a elucubrar, repuso Penélope. Eloís ni se molestó en hacer una mueca. Apostaría que ya ha cometido un error. ¿Qué? Tú lo dijiste, ella, o podría ser él, supongo. Lleva más de 10 años escribiendo esa hoja. Nadie podría hacer eso tanto tiempo sin cometer un error. ¿Sabes qué creo yo? Penélope abrió las palmas en un gesto de impaciencia. Creo que los demás somos tan estúpidos que no notamos sus errores. Penélope la miró fijamente un momento, y luego le entró un ataque de risa. ¡Ay, Eloís! Dijo limpiándose las lágrimas de los ojos. ¡Cuánto te quiero! Eloís sonrió de oreja a oreja. Y va bien que me quieras, solterona que soy. Tendremos que instalar casa juntas cuando lleguemos a los 30 y seamos verdaderamente viejas. Penélope se agarró a esa idea como a un bote salvavidas. ¿Crees que podríamos? Exclamó, después de mirar furtivamente a uno y otro lado del vestíbulo, añadió en voz baja. Madre ha comenzado a hablar de su vejez con alarmante frecuencia. ¿Qué tiene de alarmante eso? Yo aparezco en todas sus visiones sirviéndola a 4 patas. ¡Ay, Dios! Una expresión más moderada que esa me ha pasado por la mente. Penélope, exclamó Eloís, pero sonriendo. Quiero a mi madre. Ya lo sé, dijo Eloís en tono algo apaciguador. No, de verdad, la quiero.
A Eloís empezó a curvársele la comisura izquierda de la boca. Ya sé que es verdad, de verdad. Es solo que... Eloís la interrumpió levantando una mano. No hace falta que digas nada más. Lo comprendo perfectamente. Yo... Ah, buen día, señora Featherington. Eloís, dijo Portia irrumpiendo en el vestíbulo. No sabía que estabas aquí. Soy tan sigilosa como siempre, descarada incluso. Portia le sonrió indulgente. Supe que tu hermano ha regresado a la ciudad. Sí, todos estamos dichosísimos. Seguro que lo estarán, en especial tu madre. En efecto, está fuera de sí. Creo que ya está haciendo una lista. Portia se reanimó toda entera, como le ocurría siempre que se mencionaba algo que pudiera considerarse un cotilleo. ¿Una lista? ¿Qué tipo de lista? Ah, ya sabe, la misma lista que ha hecho para todos sus hijos adultos, posibles cónyuges y todo eso. Ah, pues eso me hace pensar, dijo Penélope en tono sarcástico. ¿Qué constituye todo eso? A veces pone a una o dos personas absolutamente inadecuadas como para destacar las cualidades de las verdaderas posibilidades. Portia se echó a reír. A lo mejor te pone a ti en la lista de Colin, Penélope. Penélope no se rió. Eloís tampoco. Portia no pareció notarlo. Bueno, será mejor que me vaya, dijo Eloís, aclarándose la garganta para disimular un momento incómodo para dos de las tres personas reunidas en el vestíbulo. Colin irá a tomar el té. Madre quiere que esté toda la familia. ¿Van a caber todos? Preguntó Penélope. La casa de Lady Bridgerton era grande, pero entre sus hijos, cónyuges de sus hijos y nietos sumaban 21, una prole numerosa en realidad. Iremos a la casa Bridgerton, explicó Eloís. Cuando su hijo mayor se casó, su madre, Violet, se marchó de la residencia oficial de los Bridgerton. Anthony, que heredó el título de vizconde a los 18 años, le dijo que no tenía para qué marcharse, pero ella insistió en que él y su esposa necesitaban de su intimidad. En consecuencia, Anthony y Kate vivían con sus tres hijos en la casa Bridgerton, mientras Violet vivía con sus hijos solteros, a excepción de Colin, que tenía sus habitaciones propias a solo unas manzanas, en Bruton Street número 5. Después de más o menos un año de infructuosos intentos de ponerle un nombre a la nueva residencia de Lady Bridgerton, la familia optó por llamarla simplemente Casa número 5. —Que lo pasen bien —dijo Portia—. Tengo que ir a buscar a Felicity. Estamos retrasadas para la prueba con la modista. Eloís esperó que Portia desapareciera en el rellano de la escalera para comentar a Penélope. Me parece que tu hermana pasa muchísimo tiempo en la modista. Penélope se encogió de hombros. Felicity está a punto de volverse loca con tantas pruebas, pero ella es la única esperanza de madre para un matrimonio verdaderamente grandioso. Creo que está convencida de que Felicity va a pescar a un duque si lleva el vestido adecuado. ¿No está prácticamente comprometida con el señor Albansdale? Me imagino que él va a hacer la proposición formal la semana que viene, pero mientras tanto, madre mantiene abiertas sus opciones. Miró hacia arriba poniendo en blanco los ojos. Será mejor que adviertas a tu hermano para que guarde distancia. ¿Gregory? Preguntó Eloís incrédula. Pero si aún no ha terminado la universidad. Colin. ¿Colin? Exclamó Eloís desternillándose de risa. ¡Uy, qué gracioso! Eso fue lo que le dije yo, pero ya sabes cómo es madre cuando se le mete una idea en la cabeza. Bastante como yo, me imagino, dijo Eloís. Tenaz hasta el final. La tenacidad puede ser algo muy bueno, le recordó Eloís. En el momento oportuno. De acuerdo, replicó Penélope sonriendo sarcástica.
y en el momento inoportuno es una absoluta pesadilla. Alégrate, amiga, rió Eloís. Por lo menos te has librado de todos esos vestidos amarillos. Penélope se miró su vestido de mañana, que era de un muy favorecedor tono de azul, si ella se lo decía. Dejó de elegirme la ropa cuando por fin comprendió que ya estaba oficialmente para vestir santos. Una hija sin perspectivas de matrimonio no vale el tiempo ni la energía que le consume ofrecer consejos sobre moda. No me ha acompañado a la modista ni una sola vez desde hace más de un año. ¡Qué dicha! Eloís le sonrió a su amiga, observando de paso que su piel adquiría una hermosa tonalidad melocotón y crema siempre que llevaba colores más fríos. Fue evidente para todos el momento en que te permitieron elegir tu ropa. Incluso Lady Whistledown lo comentó. Escondí ese número para que no lo viera madre, confesó Penélope. No quería que le hiriera los sentimientos. Eloís pestañeó varias veces y luego dijo: Eso fue muy amable de tu parte, Penélope. Tengo mis momentos de caridad y buen talante. Eloís soltó un bufido. Uno diría que un componente esencial de la caridad es la capacidad de no atraer la atención a que uno la posee. Penélope frunció los labios y la empujó hacia la puerta. ¿No tenías que irte a casa? Me voy. Y se fue. Era bastante agradable estar de vuelta en Inglaterra, decidió Colin, tomando un trago de coñac excelente. En realidad, era bastante raro que le gustara volver a casa tanto como le gustaba partir. Dentro de unos meses, 6 como máximo, le entraría nuevamente el prurito de marcharse. Pero por el momento, Inglaterra en abril estaba fantástica. Es bueno, ¿verdad? Colin levantó la vista. Su hermano Anthony estaba apoyado en la parte anterior de su inmenso escritorio de caoba. Moviendo su copa hacia él, asintió. No me había dado cuenta de lo mucho que lo echaba de menos hasta que volví. El ouso tiene sus encantos, pero esto... Levantó la copa. Es celestial. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte esta vez? Le preguntó Anthony sonriendo irónico. Colin fue a ponerse junto a la ventana a fingir que miraba hacia afuera. Su hermano mayor ni siquiera intentaba disimular su impaciencia con él por su gusto de ver el mundo. Y la verdad, no podía decir que no lo comprendiera. De tanto en tanto resultaba difícil hacer llegar las cartas a casa, por lo que seguro que su familia tenía que esperar un mes o incluso 2 para saber cómo estaba. Pero si bien no le agradaría nada estar en su piel, sin saber nunca si un ser querido estaba vivo o muerto, esperando constantemente que el mensajero golpeara la puerta, eso no bastaba para hacerlo mantener sus pies firmemente plantados en Inglaterra. De vez en cuando sencillamente tenía que alejarse. No había otra manera de explicarlo. Alejarse de los miembros de la aristocracia, que lo consideraban un pícaro encantador, y nada más. Alejarse de Inglaterra, que alentaba a los hijos menores a entrar en el ejército o en el clero, opciones que no se avenían en nada a su temperamento. Incluso alejarse de sus familiares, que aun cuando lo amaban incondicionalmente, no tenían la menor idea de que lo que de verdad deseaba, en lo más profundo de su ser, era hacer algo. Anthony poseía el vizcondado, con la miríada de responsabilidades anejas. Llevaba las propiedades, administraba la economía familiar, se ocupaba del bienestar de los incontables aparceros y criados. Benedict, su hermano mayor en 4 años, ya gozaba de fama como pintor. Había empezado con papel y lápiz, pero a instancias de su mujer pasó a pintar al óleo, y uno de sus paisajes ya colgaba en la National Gallery. Anthony sería siempre recordado en el árbol familiar como el 7º vizconde Bridgerton. Benedict viviría a través de sus cuadros hasta mucho después de abandonar esta tierra, pero él no tenía nada. Administraba la pequeña propiedad cedida por su familia y asistía a fiestas. Jamás se le ocurriría ni soñar con declarar que no se divertía, pero a veces
Deseaba algo más que diversión. Deseaba una finalidad. Deseaba dejar un legado. Deseaba, si no saberlo, por lo menos esperar que cuando hubiera muerto, se lo recordaría de alguna manera distinta a como aparecía en la revista de sociedad de Lady Whistledown. Exhaló un suspiro. No era de extrañar que se pasara tanto tiempo viajando. Colin, dijo su hermano. Se giró a mirarlo pestañeando. Estaba bastante seguro de que le había hecho una pregunta, pero en algún momento mientras dejaba vagar la mente, se le olvidó. Ah, sí. Se aclaró la garganta. Me quedaré hasta que termine la temporada, por lo menos. Anthony no dijo nada, pero habría sido difícil no ver su expresión de satisfacción. Si no otra cosa, añadió Colin, fijándose su legendaria sonrisa sesgada en la cara. Alguien tiene que mimar a tus hijos. No creo que Charlotte tenga suficientes muñecas. Solo 50. Combinó Anthony con la voz sin expresión. La pobre cría está terriblemente descuidada. Está de cumpleaños a finales de mes, ¿verdad? Creo que tendré que descuidarlo un poco más. Y hablando de cumpleaños, dijo Anthony instalándose detrás de su escritorio en el enorme sillón. De este domingo al otro es el de madre. ¿Por qué crees que me di prisa en volver? Anthony arqueó una ceja, y Colin tuvo la clara impresión de que estaba tratando de decidir si realmente él había vuelto para estar en el cumpleaños de su madre o simplemente aprovechaba el momento para hacer ver lo oportuno de su vuelta. Vamos a hacerle una fiesta, explicó Anthony. ¿Y se los va a permitir? Sabía por experiencia que a las mujeres de cierta edad no le gustaba que les celebraran los cumpleaños, y si bien su madre seguía siendo muy hermosa, sí que tenía cierta edad. Nos vimos obligados a recurrir al chantaje, reconoció Anthony. O aceptaba la fiesta, o revelábamos su verdadera edad. Colin comprobó que no debería haber tomado ese trago de coñac. Se atragantó y por un pelo logró evitar rociarlo sobre su hermano. Me habría gustado ver eso. Anthony esbozó una sonrisa bastante satisfecha. Fue una brillante maniobra por mi parte. Colin apuró el resto del coñac. ¿Qué posibilidades hay, crees tú, de que no aproveche la fiesta como oportunidad para encontrarme esposa? Muy pocas. Ya me lo parecía. Anthony se apoyó en el respaldo del sillón. Ya tienes 33 años, Colin. Dios de los cielos, exclamó Colin mirándolo incrédulo. No empieces a regañarme. Ni lo soñaría. Simplemente te iba a sugerir que mantuvieras los ojos abiertos durante esta temporada. No tienes para qué buscar una esposa, pero no te haría ningún daño mantenerte por lo menos flexible a la posibilidad. Colin miró hacia la puerta, con la intención de atravesarla muy pronto. Te aseguro que no me repugna la idea del matrimonio. No se me ha pasado por la cabeza la idea de que te repugnara, dijo Anthony con voz arrastrada. Pero no veo mucho motivo para precipitarme. Nunca hay un motivo para precipitarse, replicó Anthony. Bueno, rara vez en todo caso. Simplemente dale el gusto a madre, por favor. Colin no se había dado cuenta de que seguía sosteniendo la copa vacía hasta que se le deslizó por los dedos y cayó sobre la alfombra con un fuerte clink. Buen Dios, susurró. ¿Está enferma? No, exclamó Anthony en voz demasiado alta y enérgica por la sorpresa. Nos va a sobrevivir a todos, no me cabe duda. Entonces, ¿qué pasa? Anthony suspiró. Simplemente deseo verte feliz. Soy feliz. ¿De veras? Demonios, soy el hombre más feliz de Londres. Lee a Lady Whistledown, ella te lo dirá. Anthony miró la hoja que tenía sobre el escritorio. Bueno, tal vez no en ese número, pero en cualquiera del año pasado, me ha llamado encantador más veces de lo que ha llamado terca dogmática Lady Danbury, y todos sabemos qué proeza es esa. Encantador no equivale necesariamente a feliz, objetó Anthony dulcemente.
No tengo tiempo para esto, masculló Colin. Nunca le había parecido tan estupenda la puerta. Si fueras verdaderamente feliz, insistió Anthony, no vivirías marchándote. Colin se detuvo con la mano en el pomo. Anthony, me gusta viajar. ¿Constantemente? Debe ser así, si no, no lo haría. Esa es una respuesta evasiva si he oído alguna. Y esta, dijo Colin mirándolo con una pícara sonrisa, es una maniobra evasiva. Colin. Pero él ya había salido de la sala.